Estamos viviendo un tiempo de pasar por alto las ofensas, los pecados, las transgresiones. Dios ha decidido que en esos tiempos pasaría por alto toda rebelión, todo pecado en aquellos que se acercan a Él. Buenas noches y buenos días. Bienvenidos a esta transmisión. Hoy es un día especial. Estaremos hablando sobre la crucifixión del Señor, tocando un poquito el tema de la Pascua. La Pascua que se celebró en Israel y la Pascua que aún la celebran, con el contexto de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Así que hoy estamos para recordar, para celebrar, para proclamar lo que Jesús hizo por nosotros hace casi 2000 años. Hace casi 2000 años que Él murió en la cruz para cumplir con el plan de redención, con el plan de Dios. Damos la bienvenida a todos los amigos, amigas, hermanos que se están conectando en esta noche. Richard, bienvenido. Bendiciones para Guayaquil, para Mariuxi, Quintana, Cuenca, la familia Cabrera, la familia Parra Cáceres allá en la zona verde. Todos los que se están añadiendo, sean todos bienvenidos. Bendiciones para hermana Juana Guerra, Nelly Cabrera, su familia, hermana Jacqueline, bienvenida a este servicio, hermana Lourdes. Esta será una noche especial, así que póngale toda la expectativa, toda la fe en lo que Dios va a obrar en su corazón, en su familia y en cada persona que nos escucha hoy y que va a escuchar. Denise, bienvenida. Valeria, Matilde, hermano Isaac, bienvenido. Hermana Bellita desde San Borondón, bienvenida. De allá de la provincia del Oro, también bienvenida. Hermana Yanina, familias y amistades, sean todos bienvenidos. No se olvide tener el pan y el vino para al terminar esa transmisión poder compartir el pan y el vino. Así que es un gozo, una alegría estar con ustedes. Hermano Freddy, bienvenido. Hermana Ivonne, hermana María, Novoa, hermana Ana. Bendiciones a todos los que se conectan. Hermana Raquel, Alison, Purita, hermana Nelly, hermana Jocelyn, bienvenidos. Bienvenidos. Tienen ya el pan, tienen el vino. Ayer estuvimos hablando la parte introductoria sobre la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Revisamos lo que fue profetizado en Génesis después de la sentencia que el Padre dio a la serpiente. Y allí donde nace el plan de redención, en esa palabra de Génesis 3:15. Los juicios que vinieron sobre Egipto, sobre Faraón. Hoy vamos a continuar y solo vamos a recordar un poquito. Ustedes ya leyeron las plagas o las señales que Dios hizo para poder liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 7. Vamos a ir brevemente nombrando las plagas, pero quiero invitarles a hacer una oración. Todos como familia ya están en sus casas. Únase en esta oración para empezar. Bienvenida hermana Jenny, hermana Judith, hermano Franklin Carabajo, Andrés, Blanca CL, hermana Gloria, Irene Cuenca, hermana Elena, Helen Mejía, hermana Margarita Cabrera desde Cuenca, hermana Tati Emma, hermana Fanny Palma, bienvenidos. Todos, por favor, unámonos en una oración para
continuar con ese día de celebración, día de Pascua. Edwin, bendiciones. Bendiciones a todos. Padre, tú eres bueno. Eres nuestro refugio, nuestro sustentador. Tú nos creaste, Señor, a tu imagen y semejanza. Nos formaste, nos hiciste. Somos, Señor, ovejas de tu prado, Señor. Eres nuestro Salvador. Eres nuestro Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, en esa noche. Bienvenido, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo, Padre, a todas las personas que están escuchando en esta hora. Toca el corazón, Señor, de las personas que están ahora conectándose. Te pido que bendigas a cada familia, que bendigas, Señor, a cada matrimonio, en las casas, en los hogares, Señor, en cada ciudad del Ecuador, en cada pueblo del Ecuador. Bendice, Padre, en cada país donde nos escuchan, en el poderoso nombre de Jesús. Hoy creemos, Señor, que tú traes libertad, que hoy rompes cadenas, que hoy rompes ataduras, que hoy rompes yugos, que hoy, Señor, hay sanidad en tu pueblo, que hoy tu palabra será revelada a cada persona, Señor. Manifiéstate, Señor, en esta noche. Manifiéstate, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias te doy. En el nombre poderoso de Jesús. Cubrimos con tu sangre a todas las iglesias, a toda la familia. Cubrimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si no compartieron el grupo, por favor, alguien comparta para que todos se conecten. Listo, vamos. O sea, ubícamelo aquí, por favor. Compárteme en el... Vamos a recordar o a revisar lo que usted leyó ya ayer o hoy que ha leído. Éxodo 7, hasta el capítulo 12. El Señor le dio una misión a Moisés y esa misión era liberar a Israel de Egipto. Liberar a Israel de Egipto. El Señor le dio un mensaje específico a Moisés y le dijo que le diga a Faraón que deje que Israel sea libre para que le sirva al Señor. Ese fue el mensaje y Faraón se negó. La Escritura dice que el Señor endureció el corazón de Faraón para que éste pueda ver las maravillas de Dios, las señales de Dios. Y esa es una de las razones por la cual Faraón en su propio orgullo fue encerrado, cayó, y todo lo que pasó en estas plagas. Y una de las primeras señales en el libro de Éxodo 7:7 es que el agua del río Nilo fue convertida en sangre. Cada señal, cada plaga que se ve es un juicio en contra de los dioses, en contra de las deidades de Egipto. Para ellos el río era un dios, ellos adoraban a ellos y había entidades espirituales asignadas a cada situación. Entonces el agua del Nilo fue convertida en sangre. Es como que su propio Dios se convirtió en su enemigo. Su propio Dios se convirtió en su pesadilla. Se habla del dios Osiris, que era el dios del río Nilo. La siguiente plaga, las ranas subieron sobre toda la tierra. Las ranas también consideradas como dioses en forma de rana. Dios estaba atacando. Éxodo 8:2 habla de la plaga de las ranas. Los magos, los brujos, los hechiceros de Faraón
hicieron estas dos señales, pero creo la tercera ya se le fue dificultoso. Egipto, una tierra de hechicería, Egipto, una tierra de orgullo, Egipto, una tierra de esclavitud, de violencia, una tierra de injusticia. Egipto fue juzgado por el Señor según dice las Escrituras. Éxodo 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés, verso 1, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, aquí heriré todo tu territorio con ranas. Y el Nilo se llenará de ranas. Ya imagínese usted amanecer lleno de ranas, todo el pueblo, las casas. Tiene que ser toda una pesadilla. Y que solo por la oración de Moisés, la oración de Aarón, esto podía cesar. La tercera señal, Éxodo 8:16, el polvo se convirtió en piojos. Así que todo el territorio de Egipto se convirtió en piojos. La cuarta, la plaga de las moscas, el enjambre de las moscas, o de los tábanos, los escarabajos. La quinta, el ganado se enfermó. Para ellos el toro era sagrado, era un dios para ellos, el toro. Y todos sus dioses como que se vinieron en contra de él. Dios estaba juzgando a los dioses egipcios. Las úlceras, la sexta plaga, las úlceras. La séptima, el granizo. Si usted ha vivido en un lugar donde ha habido granizo, ya se puede imaginar lo que representa que el granizo caiga y destruya plantas, destruya todo lo que está en el territorio. La octava, la plaga de las langostas. Lo que el granizo no pudo destruir, la langosta. O sea, esto era un juicio, señal tras señal. Faraón arrinconado, por rato se arrepentía, quería dejar salir al pueblo de Israel, pero otra vez su orgullo, otra vez lo que estaba en el corazón de él no dejaba que el pueblo de Israel salga. La novena plaga, las tinieblas. Hubo 3 días de tinieblas. Los egipcios debían estar preocupados por esta plaga. 3 días. Es un número profético, es un número que está... 3 días estuvo Jesús debajo de la tierra antes de resucitar. Estaba siendo juzgado el Dios Sol. Tinieblas densas, dice la Escritura, y que solo en Gosén no había tinieblas, pero en el territorio de Egipto había tinieblas. Y la 10ª plaga, Éxodo capítulo 11, para poder entrar a hablar un poquito de la Pascua, si no nos va a dar hoy el tiempo. Y el Señor le dijo a Moisés, Éxodo 11:1, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Ya sabía, Dios le había revelado a Moisés que iba a haber ya la liberación. Ya Faraón se iba a rendir con la plaga número 10. Después de la cual, dice, cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. Y ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y a cada mujer su vecino objeto de plata y objeto de oro. En el capítulo 11 está todo lo que Dios iba a hacer. Es allí cuando Dios pone gracia, pone favor al pueblo de Israel. Y los egipcios fueron despojados de sus riquezas. Israel pudo tomar sus bienes, todo lo que había logrado trabajando. Así que Israel se le transfirieron las riquezas de los egipcios. Y en el capítulo 12, que es el tema que hoy vamos a detenernos un momento, que es la celebración de la Pascua. La Pascua es una fiesta de Dios.
que se celebró en la noche cuando Dios liberó a Israel de Egipto. El capítulo 12 relata la celebración de la Pascua, que las familias debían tomar un cordero, depende del tamaño, los números de personas, o un cabrito, y si el cordero era muy grande podían unirse. Pero la Pascua se desarrolló en las casas, como ahora estamos en las casas. En esta cuarentena coincide que todas las familias están en sus casas, no pueden salir. En aquel día nadie podía salir porque el ángel de la muerte iba a pasar por todas las casas, y el que estaba fuera de casa moría. Y en el capítulo 12 encontramos las instrucciones de la Pascua. Tenían que hacerlo tal como Dios le había dicho a Moisés, con hierbas amargas, con el cordero asado. Y aquí se desbarata la tradición, porque la tradición dice que usted no puede comer carne en la Semana Santa, pero Dios le dijo a Israel que coma carne, y asada, y carne de cordero. ¿Cuántos de los que están ahora escuchando esta palabra le prohibieron comer carne? Imagínense algo que a usted le gustaba, carne asada. Esa es la tradición que no le deja hacer lo que Dios dice. Y encontramos en la escritura que en la Pascua, justo en la noche de la Pascua, se comió carne, y carne asada. Versículo 8, Éxodo 12:8. Se comerán esa misma noche la carne asada del cordero. Estoy capítulo 12 de Éxodo, verso 8. O cabrito al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. El pan sin levadura también es una fiesta. Mañana vamos a ver si hablamos del pan sin levadura. Cuando lo vayan a comer, estarán vestidos así. Verso 11. La ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tienen que comer rápido porque es la Pascua del Señor. Es la Pascua. Verso 14. Este es un día que ustedes recordarán y celebrarán con una gran fiesta al Señor. Habla de una celebración. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Comerán pan sin levadura durante 7 días. Todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés la obedecieron. Tenían que matar el cordero, cogerlo el día 10. El día 10. Y tenerlo hasta el 14, porque la Pascua se celebraba el 14 de Abib o Nisan. El 14 de Abib. Usted puede ver la fecha en Levítico 23, versículo 4. Registre los textos para que luego los revisen con calma. Levítico 23, verso 4. Mantenga Éxodo 12 si está usando una Biblia. Estos son los días festivos del Señor para celebrar las asambleas santas que ustedes convocarán en las fechas señaladas. En el 5 dice, la Pascua del Señor se celebrará el día 14 del mes primero, comenzando en el atardecer, 3 de la tarde. 14 del mes primero. Estaban en el mes 1, que es Abib o Nisan, en el calendario hebreo, que corresponde a mediados de abril, la primera semana de abril, entre marzo y abril. Ahora nos encontramos 8 de abril. En este momento en Israel son las 4 de la mañana con 20 minutos. Significa que allá es 15 ya. Esa es la diferencia horaria. Así que en Israel ya comieron el cordero pascual. Los judíos hicieron su Pascua a las 3 de la tarde. Mataron el cordero pascual. Entonces la palabra Pascua, ¿qué significa la palabra Pascua? En el hebreo es Pesach, que quiere decir pasar por alto o dar un brinco. Figuradamente, preservar o mostrar misericordia. Es decir, Dios pasó por alto
al pueblo de Israel sus pecados, su desobediencia, su rebelión. Dios pasó por alto los juicios. Él pasó por alto la muerte. No murió nadie. Ninguna de las 10 señales o plagas tocó al pueblo de Israel. Pasó por alto a su pueblo. Cuando le dijo a Moisés que tendrían que marcar sus puertas con la sangre del cordero, esa era la señal que cuando el ángel de la muerte pasara por allí, no hiriera a ninguno de esa casa. Es la obediencia. Probablemente no toda la familia estaban alineados al Señor, pero había una orden: pongan sangre alrededor de las puertas. Usted eso va a leerlo en capítulo 12. El verso 29, ahí ocurre la 10ª señal, la 10ª plaga, para que Faraón finalmente suelte a Israel. Y sucedió que a la medianoche, mire, a la medianoche, ya empezando el 15 de Nisán, a la medianoche, el Señor hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera algún muerto. Esto fue un tiempo de terror, un tiempo. Todas las casas de los egipcios tenían un muerto. Usted puede imaginarse amanecer con un muerto en casa, y que el vecino tenga un muerto, que el otro tenga un muerto. Los juicios de Dios sobre Faraón, sobre el pueblo de Egipto. Y como el pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua, habían comido el cordero, habían marcado las puertas, a ninguno de ellos fue tocado. Y es cuando Faraón a la mañanita va a llamar a Moisés para decirles que se vayan. Ya no los querían ahí. Y es así como sale Israel de la esclavitud de Egipto. Por eso que Pascua tiene que ver con liberación de la esclavitud. ¿Qué estaba haciendo Dios en la Pascua? Primero vemos que tenían que matar un cordero, que era la figura de Cristo proféticamente. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando de Jesús. Por eso que tenía que ser de un año, perfecto, sin defecto, porque Jesús era sin pecado, sin defecto. 2, anunciaba la muerte del Cordero de Dios para liberar a toda la humanidad. Ese Cordero liberaba a Israel de la muerte. Jesús es el que libera de la muerte eterna. 3, que la sangre del Cordero libraría de la muerte a los que se encontraban dentro de sus casas. Actualmente esa sangre representa la sangre de Jesús que fue ya derramada en la cruz. La sangre de Jesús tiene poder solamente para aquellos que creen en Jesús. La sangre de Jesús tiene poder para aquellos que aceptan a Jesucristo y están dentro de su pacto. No podían comer el cordero o comer la Pascua a las personas que no eran judías. Si había algún extranjero allí, tenía que circuncidarse, tenía que ser parte del pueblo de Israel. Asimismo, la protección de la sangre de Jesús es para los que han creído en Jesús o son parte del pueblo de Dios. La sangre tiene poder y nos limpia de todo pecado, según 1 de Juan, capítulo 9. Pero si nosotros estamos en luz, estamos en paz con el hermano, estamos en paz con el prójimo, pero si estamos en discordia, en pelea, Dios pasó por alto las ofensas y nosotros tenemos que también perdonarnos mutuamente.
en la noche de la Pascua se celebró en sus casas. Es decir, que tenemos que reunirnos en familia como estamos hoy. Las familias debían de estar en posición de guerra porque tenían que salir inmediatamente, era huida. Por eso es que cuando llevaron la masa no pudieron ponerle levadura, la llevaron sin levadura. Porque era una huida rápida, tenían que estar ceñidos los lomos, tenían que estar preparados para la huida. En la noche de la Pascua juzgó Dios a todos los dioses egipcios. Esa fue la noche donde terminó de juzgar a los dioses de Egipto. La sangre era la señal que el Señor recordaba que ninguna plaga tocaría a su pueblo mientras Él juzgaba a Egipto. O sea, mientras Dios juzga el mundo, Dios juzga al que está apartado, al perverso, al inicuo, el pueblo de Él está cubierto por la sangre de Jesús. A menos que tenga que pasar una prueba. El cristiano, la iglesia, como Job. Pero aquí dice, si se está juzgando un sistema como Egipto, no tocaría ninguno, porque había sangre. Si usted está con Cristo, está bien con Dios, no debería tocarle ninguna plaga. Solo en los casos de estar siendo probada la fe. En la fiesta, Dios visita a su pueblo con propósitos específicos. Y en esta Pascua Dios estaba visitando con protección, con liberación. Y Él estaba pidiendo algo, que lo adoren a Él. Toda fiesta que está en Levítico 23, en esa fiesta eran tiempos donde Dios visitaba a Israel. Y ese es un tiempo, en esta semana, donde esa misma oportunidad está activada para la iglesia, para aquellos que se vuelven a Dios. Hay podríamos llamarle los cielos abiertos, porque es un tiempo donde Dios visita para hacer un propósito, para perdonar, para liberar, cada que nos acercamos a Dios. Pero espiritualmente estamos viviendo en un tiempo donde debemos aprovecharlo. Dios derrotó a los enemigos de su pueblo. Es decir, el Señor derrota a nuestros enemigos. Es una semana donde el enemigo es derrotado, donde huyen por los 7 caminos, donde Dios pone gracia, Dios pone favor ante la gente. Israel no fue con las manos vacías. Fueron 430 años de esclavitud. O sea que no era la generación que estaba saliendo. Pero Israel fue con las manos llenas, con tesoros, con joyas y con todo lo que habían hecho, ganado. Fueron al desierto. Dios puso temor en los enemigos de Israel. Comenzaron a tenerle miedo a Moisés, a Aarón y a todo el pueblo de Israel. Dios los bendijo con riquezas. El verso 36 dice, el Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Después de ser sus enemigos, se volvieron generosos. Así que no es ninguna sorpresa que alguien que se considere su enemigo o su opositor se vuelva generoso con usted. Entonces los egipcios le dieron a los israelitas lo que ellos les pidieron. Así los israelitas le llevarán la riqueza a los egipcios. Así que créale al Señor que en esta semana habrá gente generosa, que antes nunca fue generoso, pero que ahora puede ser generoso, porque el Señor es el que lo hace. El Señor es el que lo hace, el Señor es el que obra. ¿Cuál es el propósito de la liberación de la esclavitud de Egipto? ¿Cuál es el propósito? Debemos comprender, es decir, cuando usted viene a Dios, es perdonado de sus pecados, de sus iniquidades, es limpiado, tiene un propósito. Leímos en el capítulo 8, donde el Señor le dijo a Moisés, dile a Faraón, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Señor quería que Israel le sirva a Él. Ese era el propósito, que le sirva. La palabra servir es la palabra trabajar, que trabajen para mí. Esa es la raíz del verbo abad. Pero también significa adorar, quiero que me adoren. Honrar, quiero que me honren. Yo quiero liberarlos para que
me honren, me sirvan. Yo quiero liberarlos para que me obedezcan, para que se sujeten a mí. Yo quiero liberarlos para que sean mis ministros, para que me ofrezcan ofrendas en el desierto. Ese era el propósito de ser liberados. Si usted, el Señor, lo perdona y lo libera, tiene un propósito, que usted tiene que servirle al Señor. Amén. Es servirle a Dios. Ese es el propósito de ser liberados, de ser perdonados. Hay muchas formas de servirle al Señor. Hay muchas formas de hacer adoración a Dios. La Pascua es una fiesta en que Dios, es una fiesta de Dios que se celebra comiendo carne asada, con cordero, con cabrito. Una fiesta de libertad. Es donde el Señor dice, yo no quiero que le sirvan a Egipto, no quiero que estén en la esclavitud del sistema egipcio, no quiero que estén sujetos a Faraón, quiero que sean libres porque los quiero para mí. En resumen, eso podemos hablar de la Pascua en el contexto del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Ahora, nosotros como iglesia, ya Jesús vino. Dice 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. Dice este texto que Cristo es nuestra Pascua, es decir, el Cordero Pascual, el que fue degollado, asado, la ofrenda que fue presentada al Señor, representaba a Jesús. O sea, Jesús reemplazó ese cordero, por eso ahora ya el sistema de sacrificios de los corderos ya no se da, debido a que ya Jesús murió por los pecados de la humanidad. Él tomó el lugar de ese cordero. Él es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios. Jesús es nuestra Pascua. Jesús fue enviado. Ya fue profetizado en Génesis 3:15. En Éxodo 12, una nueva profecía que tenía que morir alguien limpio, perfecto, puro, para perdonar nuestros pecados, para liberarnos, para pasar por alto las ofensas, para pasar por alto la desobediencia del pueblo de Dios. Jesús fue crucificado en una fiesta llamada la Pascua. Mateo capítulo 26. Vamos a entrar un poquito en esto de la crucifixión de Jesús, que fue realizado en una fiesta llamada Fiesta de la Pascua. Mateo 26, verso 1. Después que Jesús terminó de decir todo esto, les dijo a sus seguidores: como ustedes saben, faltan 2 días para la fiesta de la Pascua. El Hijo del Hombre va a ser entregado a sus enemigos para que lo crucifiquen. Eso dice la PDT. O sea, Jesús en el capítulo 26 de Mateo habla sobre la fiesta de la Pascua que iba a celebrar. Mandó a los discípulos a preparar en la casa de un amigo. 2 días antes se reunieron, tuvieron la última cena, la última Pascua, y cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, y todos se miran la cara, y Judas al final dice: soy yo, maestro, y el Señor dice: tú lo has dicho. Estaban comiendo el Cordero Pascual, pero en la noche dice que Jesús fue a orar durante 1 hora, en intervalos de 1 hora. Y en ese tiempo, aproximadamente, yo calculo que era la medianoche, a la misma hora que estaba siendo liberado Israel en Éxodo 12 de la esclavitud de Egipto, era la misma hora que estaba siendo arrestado Jesús. Y era la misma fecha. La Pascua, según el libro de Levítico,
y el libro de Éxodo, se celebraba el 14 de Abib o de Nisan a la tarde. Pero a la medianoche dice que fue arrestado Jesús, empezando el 15 ya de Nisan. Si traducimos al calendario nuestro, calendario gregoriano, hoy es 14, ya en Israel es 15. Es 14 de Abib hoy, que equivale a 8 de abril. Entonces Jesús fue crucificado el 15, porque por la mañana fue interrogado por Pilato y finalmente fue crucificado en la tarde. Antes de anochecer fue bajado de la cruz. Mateo capítulo 27. La tarea, lea Mateo 26 y lea Mateo 27. Anota ahí, Mateo 26 y Mateo 27. En el capítulo 27 ya es la mañana del 15 de Abib o el 15 de Nisan. Es en ese capítulo donde se habla del interrogatorio de Jesús, donde piden la liberación de Barrabás, y Jesús fue crucificado en aquel día. 2 ladrones, uno a cada lado. En la fiesta de la Pascua siempre liberaban un ladrón, porque Pascua es pasar por alto, perdonaban a alguien. Pero Jesús fue crucificado junto a 2 ladrones el 15 de Abib, el 9 de abril en el año 2020. Por eso no es Viernes Santo. Probablemente cayó viernes en aquella época, pero esto va a variar porque es como su cumpleaños. El año pasado usted cumplió martes, pero este año va a cumplir miércoles, y eso va a variar. Así que según el calendario hebreo, la crucifixión se dio el 15 de Abib, que viene a ser el 9 de abril, justo en la Pascua. Las fiestas son precisas, estas no van a variar, son exactas. Tiene relación con la luna, con las estaciones. No va a haber variación, eso no nos va a hacer perder. Entonces nuestra Pascua es Jesús, y Él murió justo en la fiesta de la Pascua, porque Pascua es pasar por alto, Pascua es liberación, Pascua es la fiesta de la liberación. Jesús es nuestra Pascua y Él es el que nos libera si nosotros venimos a Él. ¿Qué nos revela la crucifixión de Jesús a nuestras vidas? Hay muchas cosas que podemos recibir de parte de Dios, los beneficios. En primer lugar, Jesús fue contado como un pecador para ser colgado en la cruz, porque la cruz era un instrumento de muerte para las personas más perversas de la humanidad. Se lo usaba en el Imperio Romano, pero imperios anteriores también lo usaban, como hablar ahora de la silla eléctrica, o la cadena perpetua, la inyección, qué sé yo. Ese era el instrumento para matar a la gente más depravada, más maldita. Según de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús fue contado como un pecador. La paga del pecado es muerte. Es decir, usted y yo deberíamos ir a la cruz, pero vino el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, a tomar su lugar. Eso nos revela la crucifixión de Jesús. Y eso ocurrió en una Pascua, 15 de Nisan o de Abib. Es decir, es una fecha donde usted puede apropiarse de la obra de la cruz, de volverse a Jesús y de ser libre de la muerte, de la condenación. Nos revela también que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para salvarnos, pasar por alto el pecado, la iniquidad, la rebelión, la desobediencia. Gálatas 2:20, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Jesús se entregó en la cruz para salvarte a ti.
Por eso que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada. La crucifixión para nosotros, Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Es decir, Jesús crucificó nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, si venimos a Cristo, tenemos victoria ante el pecado. Ya no vamos a vivir practicando el pecado si de todo corazón nos convertimos a Cristo Jesús. Eso dice Romanos 6, verso 6. Nuestra vieja naturaleza. Cuando habla de la vieja naturaleza, tiene que ver con los deseos de la carne o los deseos que están dentro de nosotros. Hay deseos y pasiones. Las obras de la carne que habla Gálatas 5, 19. Idolatría, fornicación, adulterio, peleas, celos, ira, orgías. Todo esto que va en contra del Espíritu fue crucificado en la cruz, ya está clavado. Y si usted viene a Cristo, también está clavado. Número 4, Jesús en la crucifixión tenemos otra revelación. Satanás fue derrotado. En esta fecha le recordamos a Satanás que fue derrotado. Justo en Pascua. El diablo fue derrotado en Pascua. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre todo principado, potestad, cuando estuvo en la cruz. Es cuando Él dijo, consumado es. Ahí están las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era en la cruz. Pasó por alto el pecado, el crimen, la violencia, la muerte. Venció al diablo. Esto es poderoso. El diablo está derrotado porque Satanás fue vencido en una cruz. Humanamente esto es una paradoja, pero en el plan de Dios, la muerte de Jesús en la cruz fue la victoria para nosotros. Así que si usted está en Cristo, también ha vencido a Satanás. Dice que está bajo nuestros pies. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice Mateo 27, que hubo un temblor fuerte, tipo terremoto, que se partió la tierra. Pero resucitaron muchos muertos y aparecieron en Jerusalén. Eso tiene que haber sido de película. La gente tiene que haber estado asustado viendo muertos resucitados. Allí se dieron cuenta los soldados romanos que Él era el Hijo de Dios. Cuando vieron muertos resucitar, era una señal que los muertos en Cristo iban a resucitar. La crucifixión para usted y para mí también representa la oportunidad de ser sanos por sus llagas. Isaías 53, verso 4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Amén. En la cruz, allí cuando estaba Él clavado, estaba obteniendo la sanidad para toda la humanidad que puede creer. Esa es la voluntad de Dios, que usted reciba sanidad divina, porque Jesucristo pagó, sufrió para que usted fuera sano. Podemos nombrar muchas más en cuanto a lo que se nos revela en la crucifixión. La liberación de las maldiciones.
Gálatas 3:13, en la cruz Cristo llevó la maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La acta que estaba en contra suyo, en contra mío, en contra de mi familia, fue clavada en la cruz. Por eso que somos justificados en Cristo Jesús. Somos declarados inocentes en Él. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso envió a Jesús para salvarnos. Las maldiciones no son otra cosa que las consecuencias de apartarnos de Dios y de la palabra de Él, de desobedecer la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones del verso 1 al 13, pero también habla de las maldiciones porque el pueblo no oía y no obedecía la voz de Dios. Por eso los accidentes continuos, las muertes repentinas, muertes prematuras, divorcios, separaciones, situaciones como esas son muchas veces maldiciones. Enfermedades pueden ser maldiciones. Por eso el médico siempre pregunta: ¿algún familiar tiene esa enfermedad? ¿Su mamá, su papá? Y usted dice: sí, mi abuelita murió de lo mismo y así que me toca. Pero la buena noticia es que Jesús se llevó la maldición. Él se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldición por usted y por mí. Por eso que la Pascua, celebrar la Pascua, es celebrar a Cristo como el libertador, como el sanador, como el que nos sana. Es más allá de comer un pedazo de cordero. Los judíos que todavía no creen en que Jesús ya vino, ellos lo celebran con un cordero, con las hierbas amargas, están recordando todavía la esclavitud de Egipto. Pero nosotros en la Pascua debemos celebrar el perdón de los pecados, la liberación de la esclavitud, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre la muerte. Estamos celebrando que Cristo Jesús ya venció al diablo, ya venció la muerte. Jesucristo hizo la obra completa en la cruz. Eso celebramos. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos, comió la Pascua. Ahora, ese pan representa a Cristo y ese vino su sangre. Ese pan a Cristo y ese vino su sangre. El cuerpo de Jesús fue golpeado, fue mayugado, fue destruido, lacerado por el látigo romano. Sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados en la cruz. Este pan, por cuyas heridas hemos sido sanados. Y este vino es la copa del nuevo pacto, en cuya sangre tenemos redención, perdón de pecados, liberación. Es la que nos limpia y nos redime. Es la que fue marcada en el dintel de las puertas para protección. La sangre nos purifica, la sangre nos lava, nos limpia, nos santifica. La sangre de Jesús es la que nos redime de pecados. Hoy vamos a celebrar la Pascua, que es Cristo, con ese pan y ese vino. Si lo hacemos con revelación, si lo hacemos con fe y entendiendo que Cristo es el que vamos ahora a comer y a beber, como dice Juan capítulo 6. Si comemos la carne y bebemos su sangre, tenemos parte con Él. Sería bueno comernos un cordero previo a esto, porque la cena tiene que ver con un banquete, una comida. En este caso era el cordero de Dios. El cordero, el animalito que representaba a Jesús. Pero Jesús dijo: cada vez que coman este pan, háganlo en mi memoria. Cada vez que beban de esta copa, háganlo en mi memoria. Mateo capítulo 26 encontramos la celebración de esta cena. Entonces, hoy vamos a comer del pan y vamos a beber de la copa. Esto se llama el partimiento del pan. Lo practicó la iglesia primitiva. Lo practicaron la iglesia a partir de los apóstoles. Y hoy también se practica. ¿Qué hacemos? Le estamos diciendo: Señor, tú moriste por mí. Tú fuiste crucificado por mí. No me olvidaré que pagaste mi deuda, mi pecado, que pagaste toda mi deuda, que la maldición te la llevaste, las enfermedades,
me liberaste, pasaste por alto mis pecados, mis ofensas. Pascua es pasar por alto. Hoy el Señor quiere pasar por alto sus pecados, si usted los confiesa y se aparta de Él. Y también usted debe perdonar y pasar por alto las ofensas de su familia. Es un tiempo de reconciliación, un tiempo de libertad. Vamos a comer el pan, vamos a beber del vino. Lo vamos a hacer recordando la obra de Jesús hecho en la cruz. Amén. Tome el pan y coja el vino. Aleluya. Gracias, Jesús. Dele gracias a Dios allí donde está, en su casa. Límpianos, Señor, con tu sangre. Perdona todo pecado. Perdona nuestras familias. Perdonamos las ofensas. Perdonamos, Señor, o pasamos por alto ofensas, faltas de la familia. Y hoy nos servimos este vino, que es la sangre de Jesús. Cenen, sírvase el pan y beba del vino. Recibimos, Señor, hoy cada beneficio logrado por Jesús en la cruz. Te damos gracias, Señor. Dele gracias al Padre por que la Pascua, que es Cristo, la celebramos hoy. Celebramos la victoria. Celebramos la derrota del enemigo, la sanidad. Todo pecado ha sido clavado en la cruz. Toda maldición ha sido clavada allá. La pobreza ha sido clavada allá, Señor. Dice la Escritura que Él se hizo pobre para que seas prosperado. Así que esa noche, si gusta levantar sus manos, si quiere arrodillarse, hágalo conforme siente en su corazón. Y agradézcale al Padre. Que ese acto profético, este acto de fe que usted está haciendo en su casa, activa la protección de la sangre de Jesús sobre su familia. Plaga no tocará su morada. Si usted puede confiar en el Señor, si usted puede establecer esta palabra, así como no tocó a Israel la muerte de los primogénitos, el espíritu de muerte no tocará tu casa, no tocará tu familia. Sea hecho conforme a la fe que tengas. Si puedes creer en esta palabra, si puedes creer en la obra de Dios hecho en la cruz, protección fue lograda allá en la Pascua. Y en ese día de Pascua, Señor, estamos celebrando liberación para nuestras generaciones, Señor. Que comience a romperse, Padre, la esclavitud. Que se rompa hoy todo plan de muerte, todo plan de enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús. Que se destruyan las estructuras de esclavitud, de injusticia, que vinieron operando por generaciones en nuestras familias, Señor. Señor, yo envío ángeles esta hora a cada casa, ángeles a cada generación. Señor, que esas cárceles comiencen a abrirse, cárceles de esclavitud, Padre. Que se rompan esas cadenas, que se destruyan esos cerrojos de hierro, que caiga, Señor, toda trampa que el enemigo haya puesto. Hoy, en el nombre de Jesús, proclamamos liberación para tu pueblo que está en Cristo y los que hoy se vuelven a ti, Señor, y todo el que va a volverse a ti, haya libertad en sus vidas. En el poderoso nombre de Jesucristo, desatamos Pascua sobre toda familia. Pascua, Señor. Jesús, eres la Pascua. Paséate, Espíritu Santo, en cada lugar, en cada pueblo. Hoy activamos la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma. Señor, los que tienen malestares, sean sanos en esta noche. Los que están pasando opresión, depresión, sean libres en el nombre de Jesús. Le ordenamos, Señor, a todo dolor desaparecer. Si usted está con dolores, si usted está con malestares, esta noche suéltelo, renúncielo, échelo fuera, proclame
el poder de la sangre, el poder de las llagas. Proclame en esta hora redención, libertad en el nombre de Jesús. Hoy se ve el miedo, hoy se ve el temor, hoy se rompen los yugos opresores del enemigo. Hoy se destruye todo plan del infierno, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Muchas gracias. Hoy es confrontado, Señor, todo espíritu de brujería, de hechicería, todo espíritu egipcio que se mueve, Señor, en nuestras familias. En el nombre de Jesús le ordenamos los espíritus de esclavitud, soltar la mente, en el nombre de Jesucristo. Establecemos, Señor, paz en cada familia, paz en cada hijo e hija que te está escuchando en esta hora. En tu nombre, Señor Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Proclame su libertad en casa, diga: soy libre, soy sano, porque Cristo lo logró en la cruz. Entonces no es una obra humana, esto es una obra divina, es una obra de Dios. Él está pasando por alto. Dice Hechos, tiempos de ignorancia, tiempos de pecado. El pasado está dejándolo atrás. Esta es la semana donde hay ese portal abierto, esa puerta abierta. Jesús dijo: yo soy la puerta, para que usted pueda ingresar y accesar y apropiarse de las bendiciones que Dios tiene para su vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros conectados. Si hay alguna petición específica, chequearemos el chat. ¿Cómo están allá en la sierra? ¿Cómo están allá en la costa? ¿Cómo está la gente por allá en Tenguel? Veo que hay gente de Tenguel también conectada, de la provincia del Oro, Cuenca. Si hay peticiones de oraciones, ustedes pueden enviarnos. Pedimos por la salud de Manuel Velázquez y su hermano. Señor, que tu misericordia se manifieste y tu mano sanadora, Padre, obre en esta noche, en el nombre de Jesús, a favor de Manuel Velázquez. Señor, te ha pedido oración, así que hoy nos unimos, Señor, para pedirte que lo sanes y que él pueda afirmarse en ese tiempo de riesgo, tiempo, Señor, donde necesitamos volvernos a ti, en el nombre de Jesús. Jen Ríos, todo coronavirus que está afectando a Jen Ríos, o Jean, bueno, parece que es gringo. Te pido, Padre, que hagas un milagro, que los liberes de la esclavitud, del pecado, que los liberes, Señor, de toda situación de preocupaciones, de estrés, de pánico, de miedo, de sugestión, y que todo malestar de coronavirus desaparezca en el nombre de Jesús. Libre ahora por la Pascua que es Cristo, Señor. Aleluya. Hay testimonio de personas que ya se han recuperado. Recuerde que el Señor es el que sana, el Señor es el que libera, y debemos de confiar en Él. Familia Cepeda, Padre, pedimos por la familia Cepeda, petición de Richard Torres, en el nombre de Jesús. Cubrimos con tu sangre, Señor, y activamos, Señor, la sanidad de tus llagas sobre la familia Cepeda, en Cristo Jesús. Amén. Todos los que están escuchándonos en la ciudad de La Tamariz, saludos para allá a las personas que nos escuchan, que nos amplifican allá. María Isabel Ávila, qué bueno ver que está conectada, bendiciones. ¿Hay más peticiones? Ya no hay. Mañana hablaremos un poquito sobre los panes sin levadura, por la familia Parra Cáceres, Suárez, en Ponce Enrique. Señor, pedimos, Padre, misericordia, que la salvación llegue a esta casa y traiga sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Con tus lazos de amor te pedimos por cada familia de la línea de nuestros padres, que sean salvos, Señor. Doctor Jaime Velázquez, que trabaja en el Hospital Naval, pido, Padre, por su salud, en el nombre de Jesús, que tus llagas
lo sanen. Envío un ángel para ese lugar en el nombre de Jesús. Ángel Suárez en Salinas, dengue y COVID-19. Espíritu Santo, ministra ya sanidad. Ángeles de sanidad sean sobre ellos en el nombre de Jesús. Por Washington García, Padre, pido por la vida de Washington García y sus familias. Señor, en el nombre de Jesús, guárdalo, cúbrelo, fortalécelo. Manolo, bendiciones allá en USA. Enviamos tu sanidad, Señor, para Washington. Clementina Lago, Padre, bendícela. Cubrimos su vida con tu sangre poderosa. Por Eduardo Fernández, Carlos Toledo, todo malestar desaparece en el nombre de Jesús. Que la petición de Yasmín sea hecha conforme a su fe. Creemos, Señor, que Cristo Jesús se llevó el dolor y la enfermedad. Pedro y Felipe Barco, Padre, sánalos, cúbrelos, protégelos. Que la sangre de Jesús se revele a sus vidas. La familia en Estados Unidos, familia de Tatiana Toaza, Padre, en el nombre de Jesús, allá en Estados Unidos, que sean ángeles movilizándose a ese lugar. Cubrimos con la sangre de Jesucristo su casa, Señor. Nuestras peticiones. Pedro García, sé sano en el nombre de Jesús. Sanidad por el poder de tu palabra. Carlos Morocho en Estados Unidos, Padre, enviamos ángeles a ese lugar y sánalo, guárdalo, quita el temor y el miedo, levántalo en el nombre de Jesucristo. Pesantes Cabrera, bendigo a la familia Pesantes Cabrera, el poder de Dios toca sus vidas, ahora, Señor, cubrimos, Señor. Steven Gañay en California, Padre, en el nombre de Jesús, guarda esa vida y protégelo. Si necesita sanidad por tus llagas, sea sano en el nombre de Jesús. Marlene Díaz, Dios te bendiga. Oración por México, Querétaro. Padre, cubrimos esa ciudad de México. Señor, ten misericordia. Padre, que el poder de tus llagas cubre ese lugar, tu sangre cubre ese lugar. Padre, gracias. Guarda a todas las familias de Querétaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Veamos si hay más peticiones. Les agradecemos a todos por estar en sintonía, conectados a esta hora. Mañana estaremos a las 8 en punto, el viernes también, hasta el domingo. Vamos a hacer una jornada larga debido a que estamos en una semana llamada Semana de los Panes sin Levadura. Mañana, ya en Israel comenzó la Semana de los Panes sin Levadura, pero yo explicaré mañana lo que representa para nosotros los panes sin levadura. Hay 3 fiestas que pusimos el anuncio, lo que es la Pascua, panes sin levadura y las primicias, es decir, la crucifixión, la muerte de Jesús o la sepultura y la resurrección que se da en la misma semana, y se celebran 3 fiestas de acuerdo a Levítico capítulo 23. Entonces mañana hablaremos sobre los panes sin levadura y el día viernes trataremos sobre las primicias. Sábado y domingo estaremos hablando de la resurrección, tiene relación con las primicias. Entonces no se pierda, por favor, esos tiempos de oración, esos tiempos de edificación. Esperemos que usted revise los versículos, los textos bíblicos, para que pueda ir enriqueciendo el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios. Quiero invitarles a orar por la situación en Ecuador, por la situación en los países que están viviendo el tema del COVID-19. Esperemos en el Señor, tengamos paz, tranquilidad, y que pronto vamos a salir de esta situación y volveremos a la normalidad esperando en el Señor. Padre, queremos hoy pedirte misericordia por Ecuador, por Naranjal, por cada provincia, Señor, por cada ciudad, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que perdones pecados en nuestro país, en nuestra nación, que les dé sabiduría a los gobernantes, a los médicos, a todo el personal que está laborando, enfrentando esta situación. Padre, guárdalos, cúbrelos de todo peligro, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que haya un cerco de ángeles, que muros de fuego guarden, Señor, tu pueblo, los que están viajando, los que están trabajando, los que están, Señor, llevando ayudas
En el nombre de Jesús. Pedimos provisión para tu pueblo, Señor. El pan que no falte en sus mesas, en sus casas, en el nombre de Jesús. Guarda los pueblos, guarda las naciones que están enfrentando la situación del COVID-19. En el nombre de Jesús, cubrimos con la sangre de Jesús cada familia, Padre, los que ven estas transmisiones, en el nombre poderoso de Cristo, quedan cubiertas con la sangre de Jesús, y que ángeles del Señor sean enviados a cada lugar en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Amén y amén. Gracias, Señor. Les agradecemos por estar con nosotros conectados. Cualquier inquietud, cualquier duda pueden escribirnos. Estaremos orando por peticiones que lleguen. Si usted tiene familiares, amigos que necesitan oración, estaremos orando. Compártale de Jesús a las personas. Hábleles también de lo que usted está aprendiendo. Comparta este video a otras personas para que puedan escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga. Nos vemos hasta el día de mañana, 8 de la noche. Amén.